Son las elecciones más inciertas en Francia. Por primera vez en Francia se viven unas elecciones donde las personas, donde los electores no saben bien a bien por quién votar. Francia, más que dividida, está confusa, quizá distraída, confundida con el terrorismo, con la economía, con su ideología, con sus valores, con tantos líderes que prometen ser héroes y profetas. Hoy los electores no supieron para dónde, cómo llegó hasta aquí la Gran Francia. Tan raras están las cosas que a 3 días de la elección de hoy, el jueves sucedió un ataque terrorista. Que lo acepten o no, puso a temblar a todo el pueblo francés. Y que lo acepten o no, sirvió para que la candidata presidencial de ultraderecha dijera: se los dije. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, terrorismo, ultraderecha, una nueva Francia ante la mirada de Estados Unidos y de Rusia. Comenzamos.里斯堡市呢，就是只隔了一个街道，就是我们也没听到什么，就是餐馆每个人吃了，客人就往后面挤，全部往厨房里面跑，往后面跑，就是几秒钟发生的事情，就这样发生过去，也不知道外面发生什么事情。后来看新闻才知道，外面有开了几个枪。Día de terror en el corazón de París, en uno de los bulevares más preciosos de Europa, Campos de Elíseos. El atacante bajó de un automóvil y comenzó a disparar contra una patrulla. After killing an officer, the suspect tried to run away while shooting at an exchange of gunfire, and the attacker was killed. Paris's prosecutor has just... Fue abatido. Se llama Karim Chokfi, de 39 años y es ciudadano francés. En su coche traía un fusil y 2 cuchillos. El grupo terrorista Daesh inmediatamente se adjudicó el ataque. Identificó como su mártir a Abu Yusuf, apodado como el belga. Pero esto es dudoso porque el nombre del atacante es diferente. El atacante muerto se llama Karim. Años atrás ya había intentado matar a otros policías. Fue condenado a 15 años de cárcel. Alcanzó libertad condicional. Hace unos meses había sido detenido y liberado por falta de pruebas. Los servicios de inteligencia lo seguían por tratar de hacer contacto con terroristas. So that's a terrible thing, and it's a very, very terrible thing that's going on in the world today. But it looks like another terrorist attack, and what can you say? It just never ends. And we have to be strong and we have to be vigilant, and I've been saying it for a long time. Well, first of all, our condolences from our country to the people of France. Again, it's happening, it seems. Precisamente este ataque cayó como anillo al dedo a la ultraderechista Marine Le Pen, candidata a la presidencia de Francia, que lo está aprovechando para ganar más votos. Depuis des années, j'indique ce qu'il faut faire. Je vais donc le rappeler une nouvelle fois, détailler le plan de bataille qui est le mien pour protéger les Français de ce danger terroriste, qui passe bien sûr d'abord par la maîtrise de nos frontières nationales, car les terroristes traversent nos frontières en toutes circonstances et avec une tranquillité. Francia experimenta sus elecciones presidenciales más reñidas. Más de 45 millones de franceses llamados a las urnas. 11 candidatos compiten. Los más destacados son el independiente Emmanuel Macron, la ultraderechista Marine Le Pen, el conservador François Fillon, y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon. Según la última encuesta de Ipsos, Macron ganaría la primera vuelta con 24% de los votos.
Marine Le Pen en segundo lugar con 22%, Fillon y Mélenchon en tercer lugar con 19%. Si es así, Macron y Le Pen pelearán en segunda ronda el 7 de mayo, ya que ninguno logrará el 50% de votos necesarios para ser el nuevo presidente francés. Muchísimas gracias. Esto es una investigación de Aydin Sharigan. Muchísimas gracias al investigador de esta noche. Está con nosotros Amir Almasí, coordinador internacional, y Amir Al-Yanani es el jefe periodista de este programa. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya los tenemos aquí en pantalla. Luis Casado, analista internacional, está allá en Francia, y Javier Ortega Smith, abogado y analista en Madrid. Muchísimas gracias. Javier, empiezo contigo. Yo quiero preguntar, ¿no es muy extraño que a 3 días de las elecciones, cuando la ultraderecha con Marine Le Pen está un poco atrasada en las encuestas, sucede un ataque terrorista? ¿Esto es mera coincidencia o hay algo más? Tu lectura, por favor. Bueno, sin lugar a duda es algo que habría de preguntársele a los terroristas. Yo lo único que puedo decir es que Marine Le Pen iba encabezando, como va encabezando las encuestas en la primera vuelta, y por tanto sería miserable que alguien pensase que Marine Le Pen pretenda beneficiarse de lo que es un ataque terrorista. Lo que es verdad es que la posición de Marine Le Pen es firme y contundente con respecto a las causas del terrorismo, con respecto a la vulneración o la vulnerabilidad, mejor dicho, en que se encuentra Francia por una política totalmente absurda y equivocada de apertura de fronteras sin control y sin seguridad ninguna, y por tanto la mejor garantía que hay para combatir el terrorismo, especialmente el terrorismo yihadista, es la candidatura de Marine Le Pen, sin ninguna duda. Voy contigo, Luis. Yo pregunto lo mismo, ¿o no podría ser que los grandes grupos terroristas quieran generar más odio, que gane, por ejemplo, la ultraderecha para que haya más guerra? Es decir, finalmente, la ultraderecha y el financiamiento del terrorismo, ¿no crees tú que son amigos? Porque ¿quién es el que quiere imponer el orden en Siria? ¿Quién quiere imponer la supuesta verdad verdadera en el mundo? ¿No es lo mismo, solo que disfrazado? Tu lectura, por favor, Luis. Pues mira, lo cierto es que en Francia existe una lectura crítica de la política exterior francesa en lo que tiene relación con las guerras en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán, que durante largos años han mantenido ocupado a las principales potencias militares del mundo sin haber resuelto absolutamente nada, y enviándole de regreso a Europa una serie de dificultades a las cuales hay que hacerle frente, como es el tema de la inmigración, es decir, de aquellos que huyen las guerras para poder seguir viviendo en paz. Creo que Francia necesita recentrar su política exterior, recentrarla en el sentido de favorecer la estabilidad, los equilibrios y la paz. Los resultados de esta elección van a decirnos en qué sentido vamos a ir. Y parece que los resultados que son anunciados pues no indican precisamente que Francia pueda adoptar una política exterior digna de la que en alguna ocasión tuvo el general de Gaulle, que precisamente buscaba ese equilibrio en la región y en el resto del mundo. Bien. Javier, a mí se me hace muy raro el comportamiento del grupo terrorista de Daesh. No sé si ha cambiado la estrategia o se quiere aprovechar o sea oportunista. Lo digo porque Daesh se adjudicó justamente la autoría de este atentado inmediatamente, cuando por ejemplo en los atentados París del 2015 se tardó casi 2 meses en confirmar que ellos fueron. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, yo creo que intentar buscar una razón política a un atentado terrorista
siempre es posible. La realidad es que no cabe duda que este grupo terrorista busca la desestabilización de toda Europa, busca crear el pánico y el odio, y es verdad que lamentablemente, como tuvimos que sufrir en España con el 11M, los ataques terroristas, los atentados terroristas crean conmoción en los países y pueden terminar haciendo variar o cambiar la voluntad libre de las democracias, ¿no? Realmente en Francia está sufriendo una situación inaceptable. No olvidemos que Francia lleva más de 18 meses en estado de alerta máxima. Francia ha tenido que pagar un precio de 238 víctimas de atentados terroristas y es lógico y normal que los franceses digan basta a unos gobiernos que han sido cobardes en sus políticas de defensa de la seguridad nacional francesa. Por tanto, es absolutamente normal y comprensible que la reacción electoral fuese a favor de opciones como la de Marine Le Pen, que defienden esa firmeza en la política de seguridad, esa firmeza en el control migratorio y en el control de las fronteras, y terminar con la emigración ilegal y esa política de Merkel de puertas abiertas en Europa sin control y sin seguridad ninguna. Bien. Inaceptable. Sí, Luis. Perdón. Inaceptable, digo, escuchar estas barbaridades de alguien que vive en España me parece inaceptable. Ese señor, mi interlocutor, no toma en consideración el hecho de que Francia, de alguna manera, contribuyó a generar esta violencia. No es que yo la justifique, no es que yo le pueda encontrar aceptable que en nuestro país seamos víctimas del terrorismo, pero yo lo recuerdo a este señor que los gobiernos franceses fueron a bombardear Libia, fueron a bombardear Siria, prestaron la mano fuerte para bombardear Irak, estuvieron en Afganistán, y de algún modo toda esta violencia tiene una génesis, tiene una historia, no surge de la nada. Y entonces combatir la guerra con guerra, la guerra con violencia, y luego no hacerse cargo de los efectos de la política exterior de Francia y de Europa, me parece una visión cobarde, por lo menos, y que augura de más violencia en el futuro. Yo te pregunto, Javier, si el atentado, el ataque terrorista tuvo que ver un poco o ganó un poco de votos o le dio un poco de miedo a la gente que busca justamente seguridad, y que Marine Le Pen pues está prometiendo más mano dura. ¿Y cuál es tu lectura? Porque si gana Le Pen en la segunda vuelta, ¿qué le va a pasar a Francia? ¿Qué le va a pasar a Europa? ¿Qué le va a pasar a la Unión Europea? ¿Cómo se va a configurar una nueva geopolítica si es el caso? Por favor, tu análisis de esto, y vámonos rápido porque hay muchas preguntas, se nos está acabando el tiempo, por favor. Sí, creo que es importante matizar tres cuestiones. La primera, al contertulio que ha manifestado que le parecía una barbaridad el que yo estuviera refiriéndome a la situación de falta de seguridad en Francia. No debe olvidarse en ningún momento que precisamente esas políticas equivocadas de puertas abiertas es la que ha traído una situación de riesgo y de atentados. En el vídeo que han puesto se estaban ustedes refiriendo sin lugar a dudas a otros candidatos y hablaban, por ejemplo, de Macron, al que calificaban como independiente, cuando es un candidato claramente dependiente de la banca y de los lobbies. Hablaban, por ejemplo, de Fillon como el candidato conservador, en vez de denominarlo el candidato de la corrupción, o hablaban, por ejemplo, de Mélenchon, diciendo que era el candidato de la izquierda, por no llamarlo de la ultraizquierda. Y cuando se refieren a Marine Le Pen, utilizan el calificativo de ultraderechista, en vez de llamarla la candidata soberanista o identitaria. Pero por contestar a su pregunta, me dice, ¿qué va a pasar con Francia y la Unión Europea si gana Marine Le Pen? Pues que habrá una Francia más soberana, habrá una Francia más segura, habrá una Francia más independiente, y no le quepa ningún lugar a dudas que también habrá una Francia más próspera, porque pretende, entre otras cosas, racionalizar el gasto y favorecer la producción en Francia. Por tanto, creo que será ventajoso. Y con respecto a la Unión Europea, pues creo que forzará a que la Unión Europea tenga que renegociarse, como espero que algún día podamos hacer desde España, renegociar las condiciones y no siga siendo la Unión Europea de unos pocos lobbies en Bruselas. Bien, Luis, por favor, la réplica de lo que te estaba diciendo Javier. Y otra pregunta, el gran poder de Rusia, ¿qué tanto afectó estas elecciones? ¿Por qué se le acusa a Rusia de estar detrás de Marine Le Pen, por favor? Bueno, yo debo decir que, primero que nada, con relación a lo que Javier decía,
en relación a la defensa que Marine Le Pen hace del pueblo francés. En realidad, contrariamente a lo que Javier afirma, para esto no hay solución militar, como tampoco es una solución aislarse, cerrar las fronteras y pretender que absolutamente nadie más va a entrar o salir de este país. Es realmente la visión discriminatoria, racistoide, franquista, que los propios españoles conocieron durante tanto tiempo. Por lo demás, yo no me hago ninguna inquietud. Siempre dije, y lo digo ahora, lo afirmo, y ya lo vamos a ver dentro de 2 semanas, la señora Le Pen no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ser elegida. Ninguna. Yo creo que el pueblo francés hoy día no ha hecho sino postergar las soluciones que este país requiere y necesita. Es decir, que deja una alternativa entre Macron y la señora Le Pen que no es una alternativa. Es más de lo mismo o caer en el discurso xenófobo, racista, discriminatorio, y ningún país de Europa necesita de ello. Lamentablemente, las posibilidades que tiene el pueblo francés hoy día de expresarse se limitan en rechazar el peor de los males, el neofascismo, que es como hay que llamar a la señora Le Pen. Esa es la visión que tengo yo ahora de este tema, y ya veremos cómo termina, pero no me cabe ninguna duda que la señora Le Pen no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ser elegida. Bien, a ver, antes de pasar con el tema de Rusia, regreso contigo, Javier, para que me repliques lo que dice Luis, porque él está llamando neofascista y además que no tiene ninguna posibilidad cuando tú decías que si gana Le Pen estaría una Francia mucho más fuerte. Por favor. Bueno, es curioso porque cuando insulta el contertulio a la candidata Marine Le Pen, llamándola fascista, llamándola xenófoba, incluso franquista, que no sé mucho qué tiene que ver con Francia, llamándola racista, xenófoba, es decir, todos los males del mundo, se olvida que probablemente esté insultando también a la mitad de los franceses que van a apostar por ella. Es una falta de respeto a una candidata. Yo creo que cuando se recurre al insulto y a la descalificación es porque no se es capaz de confrontar ideas, políticas y programas. Y con respecto a la situación, me preguntaba, ¿no?, de la situación con respecto a Rusia. Pues yo creo que Francia va a buscar un aliado claro y directo, que ya lo ha manifestado, por cierto, esta mañana, que es Donald Trump. Ha apoyado en sus redes sociales, ha apoyado a la candidata Marine Le Pen. Así que yo estoy convencido que Marine Le Pen va a tener una política exterior de gran peso en el mundo, bien de alianza con Estados Unidos o con apoyo de Estados Unidos o con Rusia. Así que estos catastrofismos y estos augurios del apocalipsis que pretenden algunos trasladar son los mismos que trasladaron con las elecciones americanas, y evidentemente ni cayó la bolsa americana ni va a caer Francia, y seguro que Francia encontrará una senda mucho más próspera, más segura y más soberana que la que le han abocado gobiernos cobardes y traidores al interés francés. Javier, ¿por qué acusan a Rusia de estar detrás, al presidente Vladimir Putin de estar detrás de Marine Le Pen, Javier? Pues no lo sé, son invenciones, igual que le acusaron de estar detrás de la campaña a favor de Donald Trump. Yo creo que hay que buscar chivos expiatorios, hay que buscar justificaciones, cuando es algo tan sencillo como preguntarse, ¿es que no tienen los franceses derecho democrático y libertad para poder elegir a quien les dé la gana? Y si esa opción es Marine Le Pen, ¿por qué los medios de comunicación tienen que estarla insultando y desacreditando en todo momento? ¿Por qué no se respeta y no se acepta la voluntad del pueblo americano, o la voluntad del pueblo británico cuando decidió aprobar el Brexit, o la voluntad del pueblo colombiano cuando decidió tirar por tierra ese pseudo referéndum a favor de la paz, que no era más que una claudicación con los narcoterroristas de la extrema izquierda de las FARC? Pues lo mismo va a pasar en Francia. Parece que tenemos que deslegitimar a los franceses que apoyen a Marine Le Pen, que es una opción tan democrática o más que otras. Bien, a ver, Luis, bueno, pues sí, ya está, primero ahí la réplica de que Javier dice que cuando se insulta es porque no se puede argumentar, en pocas palabras. Pues no perdón, yo no veo por qué llamar las cosas por el nombre que tienen sea insultar a nadie. Javier acaba de acusar de cobardía a varios gobiernos, en fin, es su responsabilidad. Yo no le digo nada. Tampoco estoy condenando a los electores que votan por Le Pen. No estoy diciendo que ellos sean responsables de nada.
Este país tiene dificultades y busca soluciones. Desafortunadamente, cuando entramos en esta crisis que dura ya muchos años, pues hay quien surge con soluciones milagrosas e intenta recoger el apoyo ciudadano y en algunos casos lo obtiene. Para mí no tiene absolutamente nada de criticable. Lo que yo estoy diciendo es que el discurso de esta señora es neofascista. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Y por qué tiene tantos seguidores? ¿Por qué tiene tantos seguidores, Luis? Bueno, tiene 23%, es decir, un porcentaje que no se ha movido en los últimos 10 o 15 años. Es decir, que no va mucho más allá. Su padre, cuando participó en la segunda vuelta en la elección contra Chirac, ¿qué fue lo que obtuvo si no fue aproximadamente ese mismo porcentaje? ¿Y han pasado cuántos? 15 años. ¿En dónde está la progresión? No hay ninguna progresión. Luego, con relación a Rusia, con relación a los Estados Unidos, Francia es una potencia y se debe, por su historia, por el rol que ha tenido en el seno de Europa, de contribuir a la estabilidad y al equilibrio. Yo no veo aquí absolutamente nada que se parezca a una prueba de complotismo, de complot que vengan de Rusia o de Estados Unidos o de ningún sitio. El pueblo francés decide soberanamente lo que quiere. Y a mi juicio no me gusta el resultado. Digo que el pueblo francés simplemente ha postergado la solución a las cuestiones que se plantean. ¿Por qué? Porque no la veo ni por el lado de la señora Le Pen ni por el lado del señor Macron, que ha sido desafortunadamente un refugio de oportunistas de la derecha, del centro y de la izquierda que han corrido a salvar sus posibilidades políticas para el futuro. Bien. De tal manera que esa es la situación como yo la veo. No se trata de discriminar a nadie como elector, se trata simplemente de llamar las cosas por el nombre que tienen. Los fascistas son fascistas, los agresores son agresores, los discriminadores son discriminadores, los xenófobos son xenófobos, los que se van en guerra son gente Ya violenta. Solo tenemos 1 minuto y medio. Javier, en 40 segundos dime, en estas elecciones muchas palabras han influido. Dime cómo influye la palabra musulmán. 30 segundos, por favor. Pues lo que ha habido en Francia desde el año 1970 hasta ahora ha sido una progresión, pasando de 100 mezquitas a más de 2.000 mezquitas. Y por tanto yo confío en que a partir de ahora Francia convierte o vuelva a un camino hacia atrás, que es lograr que el fundamentalismo yihadista no siga instalándose dentro de su sociedad. Bien. Y por tanto con las terroríficas consecuencias, dramáticas consecuencias te corto para que Luis me dé de más de 200 muertos. Te corto en los Luis, 20 años. segundos para que me des réplica de esta respuesta, por favor. Lo que dice este señor es una mentira. Yo quiero recordarle que los Le Pen lucharon para que Argelia siguiera siendo francesa. Si hubiesen logrado su objetivo, este país tendría 30 millones de musulmanes más. Los musulmanes aquí han sido las víctimas de los xenófobos, de los criminadores. Gracias, Luis. Javier, discúlpame, se nos fue el tiempo en televisión. Muchísimas gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán por este ejercicio de dos voces. No olvidar nunca la historia ni la participación de Francia en la hechura de los que han querido justamente imponer el orden mundial de la democracia. No estoy en contra ni estoy a favor, solo quiero que recuerde, porque la historia es muy compleja y muy extraña. Uno de los máximos generales que luchó por la libertad en la famosa Revolución Francesa también viajó a Estados Unidos para luchar junto con George Washington contra los ingleses, justo también por la libertad. Ese general era francés y lo llamaron héroe de dos mundos, de Estados Unidos y de Francia. Era el Marqués de Lafayette. Hoy parece que las cosas están justamente al revés. Buenas noches.